Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Jesús. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Hoy tenemos por título Rey de Justicia, Rey de Paz. Hemos leído Hebreos capítulo 7, versículos 23 hasta el 28. En realidad todo el libro de Hebreos nos habla bastante acerca de Cristo. Pero para que podamos entender capítulo tras capítulo, y no se preocupen si no han estado presentes la semana pasada o desde el capítulo 1, cada semana Dios nos habla algo nuevo. Pero la audiencia a la cual fue escrita el libro de Hebreos era precisamente a judíos que estaban como tambaleando en su fe. ¿Por qué? Porque los judíos habían aprendido una manera de adorar. Los judíos habían aprendido una manera de cómo dar sacrificios a Dios. Habían aprendido una manera en cómo ser perdonado por sus pecados. Pero al venir Jesús, todo eso cambia. Y la audiencia de Hebreos es similar también a nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hemos sido judíos en el linaje o en una religión anterior, sí hemos tenido cierta manera de adorar. Sí hemos conocido cierta manera de poder acercarnos a Dios. Miren, durante muchísimos años en gran parte de Latinoamérica se tiene el concepto de sacerdote. ¿Sí? Se tiene un concepto de lo que es un sacerdote. O se tiene un concepto de lo que es entregar ofrendas a un ser divino o superior para recibir algo a cambio. Esto es cierto no solamente porque vinieron los españoles trayendo el catolicismo, sino incluso en la época incaica o pre-incaica, donde estaban los apus y también la Pachamama, que eran seres que daban su reverencia. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso antes de que venga la conquista española aquí, ya había el concepto de reverencia, adoración, sacerdocio. Incluso acá, no muy lejos, en Pachacamac, Pachacamac era un centro donde se rendía culto y adoración. Hablando aquí de Perú. Vamos a México, encontramos algo similar. Vamos a diferentes partes de Latinoamérica, se va a encontrar algo similar. Entonces, hasta en la costa donde las huacas, como le mencioné, Pachacamac, eran centro de culto, luego la llegada de la religión católica, vemos que en estos tiempos se veneran estatuas de alguna virgen o algún santo o incluso alguna cruz de cierto lugar. Lo conocemos, ¿sí? Cruz de Motupe, cruz de tal lugar, ¿no? Virgen de la Merced, virgen de tal lugar, virgen de cierto nombre. Eso se venera hasta el día de hoy. Entonces, lo que tenemos que ir viendo es, somos un país de mucha cultura de fe. El catolicismo es la religión mayoritaria, alrededor del 60% en nuestro país, 60 al 66%. Evangélicos como nosotros somos un 18 a 20%, en realidad hemos crecido. Y otras confesiones son entre el 6 y 8% del país. Esto nos dice que la sociedad en la que vivimos anhela lo espiritual, anhela algo real. Y ahora, hay dos razones por las cuales el ser humano anhela algo espiritual. La primera es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia lo dice así. La Biblia dice que nosotros somos seres espirituales. Génesis capítulo 1, del 26 al 27, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ayer, mientras compartía con los jóvenes en la loza, les decía algo interesante. Les decía a ellos, miren, nunca vas a ver una iglesia de gatitos. Nunca vas a ver una iglesia de elefantes. ¿Por qué? Son creación de Dios, pero no son seres espirituales. Solamente el ser humano busca algo que adorar. Solamente el ser humano está buscando algo que adorar. ¿Por qué? Porque de por sí fuimos creados como seres espirituales. Dos, después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva,
llegamos a estar al lado del pecado, llegamos a pasarnos al lado del mal, y por eso estamos siendo guiados constantemente por nuestra propia carne, nuestros pensamientos erróneos, y eso que crea en nosotros crea un gran vacío que nada lo puede llenar. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué el ser humano hace lo que hace? ¿Por qué el ser humano venera ciertas cosas, busca lo espiritual? Primera razón, porque fuimos creados por Dios y somos seres espirituales. Quieran aceptarlo o no, eso es una realidad. Segunda razón, cuando Dios nos crea, viene el enemigo, nos separa por medio del pecado, rompe esa relación que teníamos con Dios, por lo tanto quedamos con esa búsqueda constante para poder alcanzar a Dios. Lo malo es que como estamos separados de Dios, lo que está dominando nuestra vida, ¿qué es? Es el pecado. Y el pecado hace que busque a Dios a mi propia manera. El pecado hace que yo empiece a buscar a Dios como a mí me gusta, no como Dios quiere que yo lo busque. ¿Me están entendiendo? Cuando somos separados de Dios, empezamos a buscar a Dios conforme a mis gustos, conforme a mi concepto, conforme a lo que a mí me parece bien. Por eso Dios le dijo, no comas de ese fruto porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vas a conocer el bien y el mal. En otras palabras, le estaba diciendo, tú vas a definir lo que es bueno y tú vas a definir lo que es malo, pero lamentablemente, llevado por el pecado, no te va a servir de nada. Por eso es que el día de hoy, a pesar de que las personas buscan algo que adorar, porque hay pecado en su vida, ¿qué sucede? Buscan a Dios como les gusta. Y eso en realidad es ir a un camino de destrucción. ¿Por qué? Voy a ir desarrollando esto. Solamente estamos en la introducción. Separados de Dios por causa del pecado, nos sentimos con la necesidad de que alguien interceda por nosotros para regresar a Él. Y en medio de esta búsqueda y diversidad tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente me puede llevar a Dios? Ahí viene la pregunta. O sea, si estoy separado de Dios, ¿qué es lo que realmente me puede llevar a Dios? ¿Quién realmente me puede acercar más a Dios? ¿Será como la sociedad dice que son las estatuas o cruces? ¿Quién nos ofrece una mediación perfecta, duradera, que no dependa de las tradiciones humanas, que no dependa de linajes? Les cuento algo, ayer no pude dormir muy bien porque al frente estaban haciendo una fiesta de cumpleaños y en la parte de atrás estaban haciendo una fiesta patronal. Entonces había doble fiesta, ¿no? Y no pude descansar porque, claro, es una bulla muy, muy fuerte. Aparte de en fiestas patronales reventan cohetes y cohetes y cohetes. Y bueno, fuera que lo hagan a las 4 o 5 de la tarde. No, a las 2, 3 de la madrugada están reventando cohetes. Miren, se entiende que hay una alegría, un gozo que pueden sentir, pero tenemos que llegar a pensar en algo. Llegar a tal punto de maltratar tu propio cuerpo embriagándote, tomando alcohol. Llegar a tal punto donde pasas horas y horas hasta la madrugada sin dormir y encima estallando tus oídos con música fuertísima sin poder ni siquiera entablar una conversación razonable, ¿eso realmente será gozo? No estoy criticando, solamente estoy diciendo, ¿será realmente eso el gozo? ¿O realmente creen que ponerse a tomar cajas y cajas de cerveza o licor y poner música que habla de amor superficial, habla música de amores fracasados a todo volumen, delante de una cruz, delante de una virgen, mientras están embriagándose, tomando, eso realmente les va a acercar a Dios? Entonces, solamente toma un poco de razonamiento. Si realmente estás queriendo acercarte a Dios por medio de supuestamente una virgen, una estatua, con todo respeto digo esto, no vas a poner a hacerte las cosas que Dios aborrece delante de ellos, ¿no es cierto? Es una pregunta sincera que les hago a aquellos que hacen esto. No digo por menospreciar ni tampoco por querer poner algo
encima de ustedes, simplemente digo, háganse esa pregunta. Entonces dirán, pero es mi forma de ser feliz. Es la respuesta que comúnmente se escucha. ¿Qué a ti si yo me divierto de esa manera? ¿Correcto? ¿Qué a ti si es mi manera de ser feliz? ¿O qué de ustedes si es nuestra manera de adorar a Dios? En el caso de las fiestas patronales. ¿No? Pero la pregunta entonces sería, ¿por qué adorar a Jesús es superior y mejor que la adoración de las tradiciones humanas o sociales que vemos? Esa es la pregunta entonces. ¿Qué hace diferente esta adoración ahora que la adoración que hacen en el mundo con imágenes, estatuas, fiestas patronales, etcétera? ¿Qué hace mejor esta adoración que la adoración del mundo? Y de eso nos habla Hebreos capítulo 7. ¿No? La carta de Hebreos, como le digo, fue escrita a un público con las mismas inquietudes. Estaban un poco desconcertados. ¿Por qué? Porque veían que, claro, antiguamente se adoraba de alguna manera. Ellos estaban siempre trayendo sacrificios, estaban ellos trayendo animalitos para perdón de pecados, pero cuando viene Jesús eso cambia por completo. Entonces ellos también están diciendo, o nos quedamos así, o regresamos a lo que antes hacíamos. Y la pregunta es algo similar para nosotros. ¿Me quedo simplemente disfrutando mi vida como siempre lo hacía? ¿O es que ahora tengo que cambiar mi manera de adorar? ¿Ahora es necesario que cambie la manera de adorar? ¿O me quedo igual adorando a Dios conforme a mí me parece? Esa es la pregunta que se está haciendo el día de hoy. Y en Hebreos capítulo 7 encontramos una figura interesante, misteriosa, fascinante, llamado Melquisedec. Es un nombre único en realidad, Melquisedec. ¿Ah? Y pongamos atención a ese nombre de que de él vamos a estar hablando en este mensaje de hoy. Y también nos va a dar algunas claves para que podamos entender que Jesucristo es el único digno de recibir nuestra adoración. Él es el único digno de recibir nuestra adoración. Para empezar, para entender mejor sobre quién es Melquisedec y cómo se conecta con Abraham, que vimos la semana pasada, ¿recuerdan la semana pasada? Las promesas que Dios le dio a Abraham también son nuestras promesas. Si pongo mi fe en Jesucristo, lo que Dios le dijo a Abraham, también me lo dice a mí. Amén. Pero, ¿cómo es que se conecta entonces Melquisedec, que sale hoy en el capítulo 7, con Abraham? ¿Cuál es la conexión y qué tienen estos dos personajes que ver juntamente conmigo? ¿No? Porque algunos dirán, pero eso pasó hace miles de años, pasó en otras partes del mundo, pasó en otro idioma, en otra cultura, en otra sociedad. ¿Qué tiene que ver todo lo que pasó allá conmigo ahora? Vamos a ver. En Génesis capítulo 14, ¿no? Les cuento primero la historia de su encuentro de Abraham y Melquisedec. En Génesis capítulo 14 vemos que un día los reyes de Sodoma y Gomorra, ciudades famosas, no sé si han escuchado ustedes de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Son famosas ¿por qué? Porque fueron destruidas por causa de sus graves pecados. ¿Ya? Ellos, juntamente con otros reyes de la zona, van a guerra. Eran aproximadamente 4 reyes contra 5 reyes que van a guerra. Ellos inician la guerra, ¿ya? Y finalmente los reyes de Sodoma y Gomorra terminan perdiendo y salen huyendo. Sin embargo, había alguien que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, se llamaba Lot. ¿Ya? Lot era el sobrino de Abraham, ¿correcto? Escuchen bien, para que podamos entender. Lot era el sobrino de Abraham. Pero ¿por qué Abraham quería tanto a Lot? Porque Abraham todavía no tenía hijos y su sobrino Abraham lo quería como si fuera su hijo. Entonces, van a la guerra los reyes donde vivía Lot, pierden la guerra los reyes donde vivía Lot y los otros reyes ¿qué hacen? Los llevan como un cautivo. Se lo llevan a Lot. En ese momento, dice el versículo 14, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores. ¿Ya? ¿A cuántos reyes los persiguió? A 5 reyes. ¿Con cuánta gente? Con 318 hombres, dice.
¿ah? Discípulos que él mismo crió, que él mismo tuvo en su casa. Llega a derrotar, y no solamente los derrota, hace que huyan y recupera todos los bienes, e incluso también llega a recuperar a su sobrino Lot, que tanto amaba. ¿Correcto? ¿Están entendiendo hasta ahí? La guerra sucede, llevan a Lot cautivo. Abraham dice, ¿qué? ¿Se han llevado a mi sobrino? Vamos, levanta 318 hombres, va en contra de ellos, los derrota, rescata a Lot y luego también recupera todos los bienes que ellos le habían quitado. Y cuando está regresando Abraham, allí se encuentra, dice que salen al encuentro de Abraham el rey de Sodoma, y también sale este personaje Melquisedec, que era rey y sacerdote. Y en ese momento es allí donde Abraham lo primero que hace es reconocer a Melquisedec como que alguien superior a él. ¿Y qué hace? Le entrega los diezmos, dice. Ahí está para todas las personas que a veces quieren criticar acerca de los diezmos. Hay corrientes así que dicen, no, que los diezmos eran solamente para los levitas, que los diezmos no aplican en estos tiempos. Esto fue antes de los levitas. Esto fue antes que Israel fuese establecido por 12 tribus, antes todavía de todo eso. Abraham, ¿qué hace? Entrega, dice, sus diezmos delante de Melquisedec. Pero Melquisedec hace algo muy interesante en ese momento. Y para eso, por favor, acompáñenme al capítulo 7 de Hebreos. Vamos al capítulo 7 y vamos a leer versículos 1 en adelante. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. Hasta ahí nada más. Cuando viene Abraham a su encuentro de Melquisedec, ¿qué hace Melquisedec? Lo bendice. ¿Por qué? Porque Abraham le entrega los diezmos. En ese momento está reconociendo allí que aquel que bendice es superior de aquel que recibe la bendición. Allí ya nos estamos dando cuenta que Melquisedec es alguien superior a Abraham. Ojo, Abraham había sido llamado por Dios en aquel momento. Sigamos leyendo. Versículo 2. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Amén. Seguimos leyendo, versículo 4. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín, es decir, su diezmo, ¿sí? Versículo 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. 6. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. 7. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. 8. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ese es el encuentro entre Melquisedec y Abraham. Entonces, en Melquisedec podemos ver una figura. ¿A quién pueden ver ustedes allí? A Jesucristo. Porque Melquisedec dice que no está registrado su linaje. No dice que él tenía papá o mamá. No dice tampoco de dónde venía. No dice de qué linaje venía. Y él, siendo rey y sacerdote, ¿qué hace? Bendice a Abraham. ¿Ustedes qué creen? ¿Abraham conocía a Dios? Ya conocía a Dios. En el capítulo 12 ya había hablado con Dios. Y Abraham decide entregarle los diezmos a este rey y sacerdote.
Abraham, por eso vemos más adelante cuando Jesús está hablando en Juan capítulo 8 con los fariseos, ¿qué dice Jesús? Vuestro padre Abraham me vio y se regocijó. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cómo se aplica esto para nosotros? ¿Cómo se aplica esto para el pueblo donde vivimos en Latinoamérica, sea de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de todos esos países de habla hispana aquí? ¿Cómo se aplica? ¿Cuántos años y cuánto tiempo han vivido dando sacrificios a otras cosas? ¿Cuánto tiempo no han luchado, no han trabajado duro y todo lo que hacen, ¿a dónde se lo llevan? A todo lo equivocado. Como les decía, a ellos no les cuesta comprar cohetes, esos cohetes no son baratos, lo que revientan, esos cohetes no son baratos, cuestan. Todo lo que invierten en poder adornar de repente a una estatua, a una imagen o una virgen, eso no es barato, eso cuesta muchísimo. Pero ¿dónde está yendo todo eso? ¿Será que realmente Dios está recibiendo eso? ¿O será que de repente o quizás es el demonio que está recibiendo todo eso? Y por eso es que viene tanta destrucción constantemente a la sociedad o a la vida incluso a las personas. Lo vuelvo a repetir, esto no es para querer juzgarlos o para poder condenarlos. Estoy diciendo, hay que despertar. Hay que entender que el único digno de recibir nuestra adoración, el único digno de recibir lo que le podemos entregar, es Jesucristo. Es el único digno. Tal como Abraham lo pudo entender en este texto. Supo muy bien que en Melquisedec estaba reflejándose ¿quién? Jesús el Cristo. Y por eso él vino y le entrega todo delante de él. Y ojo, hay una pequeña parte allí, si ustedes siguen leyendo en Génesis capítulo 14, donde también sale el rey de Sodoma, que había perdido. Y el rey de Sodoma le dice algo muy interesante. Le dice, Abraham, si quieres, quédate con lo que has traído. Con el botín que hemos perdido nosotros, quédatelo, dice el rey de Sodoma. ¿Y Abraham qué dice? No, Señor, porque no quiero que se diga que por lo que tú me entregaste yo me he hecho rico. ¿Qué estaba reconociendo ahí Abraham? A Dios por encima de todas las cosas. Entonces tiene mucha relevancia. Tiene mucha relevancia. Por eso Melquisedec llega a ser una sombra de Jesucristo. ¿Ya? Ese es el punto 1. Melquisedec, el sacerdote y rey. Ahí estamos entendiendo, como Abraham entendió, que él no fue y le entregó esto a Melquisedec, no fue y le dijo, también toma un poco para usted, oh señor rey de Sodoma, oh señor rey de Gomorra, tampoco usted, también usted agarre un poco. No, solamente fue a quién, a Melquisedec, es decir, a Jesucristo. En estos tiempos la sociedad vive de tal manera, trabaja duro y duro y duro y duro, gana su dinero a duras penas y luego finalmente termina entregando todo en cajas de cerveza, termina todo entregándole de repente a alguna cosa, algún accidente, de repente algo pasa, pero todo su dinero se empieza a ir y a ir y a ir. ¿Por qué? Porque se lo entregan a las cosas equivocadas. El único digno de recibir nuestra adoración es Jesucristo. Punto 2. Cristo, Rey de justicia. Cristo, Rey de justicia. Seguimos leyendo el capítulo 7. ¿sí? Yo sé que hemos leído solamente unos versículos, pero queremos leer todo el capítulo hoy. Versículo 11, ¿sí? 7:11. Dice, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según de Aarón? 12. Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. 13. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se había dedicado al servicio del altar. 14.
es evidente que nuestro Señor procede de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. 15. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote. 16. Que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. 17. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. 19. Ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué se le llama a Jesús Cristo, Rey de Justicia? Para entender un poco esto. Antiguamente, los levitas, para que reciban el perdón de los pecados, ¿qué tenían que hacer? Tenían que tomar un sacrificio, sea un cordero. Si no tenían mucho dinero para comprar un cordero, compraban una paloma, o si no había suficiente dinero para una paloma, al último podían hacerlo también comprando harina, y hacían panes para poder entregar. Pero tenían que dar algo para que sea perdonado sus pecados. ¿Correcto? El problema de estos tiempos, hermanos, hermanas, remanentes, es que muchos piensan que no son pecadores antes de llegar a Dios. Por ejemplo, conversaba un día esto con el remanente y me decían que un día su profesor pregunta a su salón: ¿quiénes son pecadores acá? Y su salón, que no es una iglesia, no es un lugar donde los niños van a la iglesia, muchos de ellos no van a la iglesia, los niños, todos dicen que ninguno de ellos son pecadores. ¿No? Y al remanente le pareció extraño esto. Porque claro, él sabe, conoce a sus compañeros y ninguno de ellos va a la iglesia, ninguno de ellos confiesa que Jesús es su Señor y Salvador. Sin embargo, todos ellos dicen que no son pecadores. Simplemente haciendo esta pregunta a aquellos que todavía no conocen el Evangelio: ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado algo, así sea un lápiz, un borrador? Sí. Quiere decir que hemos roto la ley de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, quiere decir también que antes de conocer a Dios éramos pecadores. ¿No? Ahora, la Biblia dice claramente, y lo hemos visto también, y lo veremos en este libro de Hebreos, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Ya? Cuando alguien rompe la ley de Dios, tiene que haber justicia. En estos tiempos se ha tergiversado mucho esto y se dice solamente Dios es amor, Dios te ama, Dios ama a todo el mundo. Y entonces cometen atrocidades, cometen pecados que a Dios no le gusta y aún así dicen Dios es amor, Dios me ama. ¿Pero qué se olvidan? Se olvidan de la justicia de Dios. Como Dios es amor, Dios también es justo. Él es juez del universo. En ese punto es donde tenemos que entender. Nosotros, si no hubiera sido por Jesucristo, sacerdote eterno, no hubiéramos podido llegar a ser perfectos. Constantemente hubiéramos tenido que llevar sacrificios delante de Dios. Si no hubiera venido Jesús a este mundo todavía, hermanos, todos nosotros ahorita estuviéramos alrededor de becerritos, cabritos, palomitas, todos nosotros. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber hecho alguna expiación por nuestros pecados. Antiguamente era así. Por eso dice allí en el texto, en los versículos que hemos leído, lo dice claramente. Sí, antes estaban los levitas, pero lamentablemente, como todavía no llegaba el Mesías, los levitas no podían, los sacerdotes levitas no podían perfeccionar al pueblo. ¿Qué estaba diciendo allí? Que por medio de la ley
nadie puede ser justificado. Por medio de la ley nadie puede ser justificado. Si yo digo, yo me porto bien, yo no hablo lisuras, yo no robo, yo no soy asaltante, yo no soy extorsionador, por lo tanto yo soy bueno. Estoy equivocado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley no soy justificado. Lo dice la Biblia. ¿Saben lo que es la ley? La ley es como un espejo que nos hace ver que nosotros estamos sucios. Y la ley dice más adelante en la palabra del Señor que es como un ayo, como un profesor, como un maestro que nos dice, mira, estás sucio, estás manchado, pero yo no te puedo limpiar. Ve a aquel que sí te puede limpiar, a Jesucristo. Eso es lo que hace la ley. Por eso Jesús es llamado el Rey de Justicia. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo Jesús es que podemos nosotros encontrar la justicia divina de Dios. ¿Por qué creen que Jesús tuvo que ser crucificado? La peor manera de morir en aquellos tiempos, en la época romana, hace más de 2000 años atrás, era ser crucificado. No había peor manera que esa, que morir. Encima de eso, no solamente lo crucifican a Jesús, sino que antes de crucificarlo, lo azotan. Le revientan toda la espalda. Se veía, dice, hasta incluso su columna abierta, expuesta. Le ponen una corona de espinos. Que cuánto habrá dolido eso. Cuánto habrá estado sangrando allí su cabeza, nuestro Señor. Encima de eso, claro, en las películas, porque obviamente no pueden mostrar esa parte, le ponen algo que le está cubriendo, pero en realidad Jesús estaba completamente desnudo por toda la calle, ensangrentado y llevando esa cruz pesada. Encima de eso la gente lo escupía. Encima de eso la gente le decía, si eres Dios, ¿por qué no te salvas? Esa humillación, ese dolor, ese sufrimiento que nuestro Señor Jesús llevó, ¿fue para qué? Para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso Jesús es el Rey de justicia. Nadie más hizo eso. Con todo respeto digo esto, y no porque no respetamos a María, queremos a María. Fue una mujer valiente, usada por el Señor. No cualquier mujer fue usada como ella fue usada por el Señor, pero ella no murió en una cruz. Esa obra solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por mucho que puedan haber hecho los santos, excelente, creemos que existió Pablo, creemos que existió Pedro, hicieron cosas maravillosas para el Señor, pero ninguno de ellos murió en la cruz. Solamente Jesús es el Rey de justicia. Solamente Jesús murió por nuestros pecados. Solamente Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Nadie más. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, Cristo es tu Rey de justicia. Cristo es tu Rey de justicia. El mensaje de hoy está difícil, ¿eh? Estoy tratando de poder explicarles el mensaje de la mejor manera posible, porque hay mucho, mucho que entender acá. Y si nosotros como pueblo de Dios no sabemos entenderlo, pues vamos a vivir como ignorantes en la palabra del Señor. Y hemos oído la semana pasada y antepasada, ¿qué nos decía la palabra? Hay que madurar, decía la palabra, ¿no es cierto? Hay que crecer en el Señor, ¿correcto? ¿Decía eso o no? Ya dejen, claro, ya tienen los fundamentos, ya saben que el Señor ha venido, ya saben que el Señor va a resucitar de entre los muertos, ya saben que ustedes también van a resucitar. Ahora es tiempo de que coman algo sólido. Esto de acá, ya estamos entrando en la parte sólida de la palabra. Ahí estamos entrando en la parte sólida de la palabra. Estamos entendiendo algo más todavía. Melquisedec, algunos de repente escuchan ese nombre por primera vez. Pero hoy la Biblia nos dice cuán importante fue la figura de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Cuán importante fue el encuentro entre Abraham y Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y cómo eso se relaciona hasta el día de hoy para nosotros. Hermanos, nuevamente lo repito. Primer punto, Melquisedec
rey y sacerdote. Segundo punto, Cristo, rey de justicia. Para terminar el segundo punto, por mucho que puedan ir delante de alguna imagen, por mucho que puedan ir delante de una estatua, por mucho que puedan ir delante de una cruz, de alguna región, eso no nos va a dar justicia. Ellos no pueden darnos justicia. El único que pudo hacer eso, ¿quién es? Jesucristo. ¿Entienden? Jesucristo. Solamente Él pudo pagar el precio de todos nuestros pecados. Por eso el tercer punto viene aquí. Cristo, Rey de paz. Seguimos leyendo, ¿sí? Seguimos leyendo para terminar el capítulo 7 y luego ver la conclusión. Versículo 21 del capítulo 7 dice: mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, aleluya, su sacerdocio es imperecedero. 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Amén. La justicia de Dios, ¿qué nos trae? Nos trae paz a nuestras vidas. Porque ahora, ya que Cristo por nosotros llevó nuestros pecados, murió en la cruz y sobre él fue puesto la ira de Dios por nuestros pecados, eso que trae a nosotros nos trae paz. Nos trae seguridad para que podamos acercarnos a Dios. Y miren lo bonito que es esto. Dice, antiguamente se levantaban sacerdotes, sus sumos sacerdotes, pero ¿qué les impedía ejercer para siempre? La muerte. Todos ellos morían. Leví, algún momento fue sumo sacerdote, murió. Sus hijos fueron sumos sacerdotes, murieron. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora Cristo está muerto o no. ¿Cristo está vivo? Cristo vive. Amén. Cristo vive. Él está vivo. Y dice aquí claramente el versículo 25, dice, ya que vive siempre para interceder por nosotros. No sé si entienden eso. Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Cuando nosotros cometemos errores, lo cual lo hacemos, cuando nosotros de repente tenemos un pensamiento equivocado, viene incredulidad, vienen estos ataques del enemigo constantemente, en esos momentos que nos estamos debilitando, en esos momentos que podemos nosotros ser débiles, ¿quién intercede por nosotros? Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le dice algo a Pedro? Jesús le dice, Pedro, el diablo te quiere zarandear. El diablo te quiere devorar. Pero tranquilo, yo estoy intercediendo por ti. Y a veces no nos damos cuenta de esa realidad. Porque nosotros caminamos el día a día, salimos, nos despertamos, vamos a trabajar, hacemos los quehaceres. ¿Correcto? Sí. Van al colegio. Pero al no ver una realidad espiritual, muchas veces no nos damos cuenta cuánto el enemigo nos quiere destruir. Cuánto Satanás está maquinando para poder hacernos caer. Y en esos momentos, ¿quién está allí protegiéndonos? Cristo Jesús. En esos momentos cuando estamos débiles, cuando nos sentimos abatidos, cansados, cuando sentimos que de repente nadie nos quiere ayudar, cuando nos sentimos de repente abandonados, en esos momentos nunca te olvides, Cristo intercede por ti. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, Cristo intercede por ti, hermano. Cristo está intercediendo por nosotros. Amén. Cristo está intercediendo por nosotros.
26, versículo 26 dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque antes era así. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. ¿No les da paz eso a ustedes? Sí, yo veo que les da paz. Algunos están durmiendo con tanta paz. De verdad que a mí sí me da mucha paz comprender y entender y disfrutar de que a pesar de mis debilidades, el Señor está ahí intercediendo por mí. Me da paz eso. Porque si no tuviera a Jesús intercediendo por mí, ¿qué sería de mí ahora? Si no fuera por la protección divina de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que está allí delante de la presencia del Padre Celestial, si no fuera por Él, ya hace rato el enemigo hubiera hecho lo que Él quiera con nosotros. Y todos los días despierto y le agradezco al Señor. Todos los días despierto agradecido. Señor, gracias porque hoy intercedes por mí también. Gracias, Señor, porque me cuidas, me guardas. Señor, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Te pido que me guíes direcciones, que cambies todo lo malo en mí. Señor, no permitas que te adore conforme a mis pensamientos, que eso nunca me ha llevado a nada bueno. Permíteme adorarte conforme tú deseas. Permíteme rendirte culto conforme tú deseas. Si vemos el mundo ahora, como les comentaba, ¿no? El mundo adora a Dios, pero a su manera. Y esa adoración no lo recibe el Señor. Porque una verdadera adoración es una adoración, primero, que le tiene temor a Dios. Escuchen bien esto. Cada vez que en la Biblia vemos a personajes que eran reconocidos por Dios, pero que no pertenecían al pueblo de Israel, lo primero que dice era hombre temeroso de Dios. Y había en Italia, había en tal lugar un gentil, hombre temeroso de Dios. Lo primero. Y cuando hablo de esto, recuerdo haber conversado de esto con algunas otras personas. Me decían, pero no, ¿por qué tengo que tenerle miedo a Dios si Dios es amor? Yo le decía, mira, entiendo, yo sé que Dios es amor, pero precisamente porque en estos tiempos se ha perdido el temor a Dios, es que están que se levantan tantas maldades allá afuera. En estos tiempos se ha perdido el temor a Dios, por eso es que la gente hace lo que quiere. Y la Biblia lo dice. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dentro de ese temor a Dios, ¿saben lo que hago? Lo amo con todo mi corazón. Lo amo con todo mi corazón. Y de eso vamos a leer en el segundo mensaje. Pero dentro de ese temor a Dios, mi amor hacia Él crece más todavía. No me aleja de Él, más bien hace que me acerque más a Él. Y empiezo a amar lo que el Señor ama. Y empiezo a odiar lo que Dios odia. Porque sí, Dios aborrece el pecado. Amén. Recordemos esto. Con estas palabras termino. Cristo, Rey de justicia. Cristo, Rey de paz. Ten eso toda la semana presente. Tanto tiempo hemos pasado. El mundo sigue ahora adorando cosas equivocadas a su manera. Hemos encontrado al único digno de nuestra adoración, Cristo Jesús. Él es el único digno de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque gracias a Él ya puedo ser llamado justo delante de Dios. Amén.
¿No le da alegría eso? Gracias al sacrificio de Cristo Jesús puedo ser llamado justo delante de Dios. Porque por medio de Jesucristo somos justificados nosotros. Así que los bendigo en nombre de Jesús para que esta semana disfrutemos Cristo, Rey de justicia, Cristo, Rey de paz. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por darnos tu palabra en esta preciosa mañana. Señor, te quiero pedir por cada uno de aquellos que quizás hemos tenido una adoración incorrecta. Mucho tiempo hemos trabajado para que todo se vaya al mundo, pero hoy, Señor, queremos restaurar la verdadera adoración. Queremos entregarte a ti, Señor, Rey de paz y de justicia, todo nuestro ser, no solamente nuestra presencia, no solamente nuestra atención, entregarte también lo que tenemos, Señor, porque todo lo que tenemos de tus manos recibimos. Tal como Abraham, Señor, que lo entendió, permítenos entenderlo de esa manera. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.